¿Cómo andan? Hoy vengo a hablarles de diabetes. Y ustedes saben que la diabetes afecta a muchísimas personas en el mundo. Es una enfermedad que pareciera que cada vez hay más, se presenta mucho en consulta y se caracteriza por la alteración en el metabolismo de la glucosa. ¿Esto qué hace? Conduce a niveles elevados de azúcar en sangre, que se detecta en un análisis de sangre común, pero la diabetes no solo es una cuestión física, también tiene un componente muy importante emocional y que lo vamos a ir viendo en este video. La diabetes está relacionada con conflictos, por ejemplo, de territorialidad, de separación, de desvalorización, y ahora vamos a ir hablando uno por uno. La enfermedad puede ser fácilmente controlada, pero también se tiene que trabajar desde lo emocional. Vamos a hablar del conflicto de territorialidad. Este conflicto se asocia con el páncreas, que es el órgano que está encargado de producir la insulina. Así que el conflicto que hay, en este caso, en la territorialidad, se refiere a tener una sensación de que alguien ha invadido nuestro territorio, ya sea físico o emocional, y vuelvo a reiterar que si los conflictos se mantienen durante mucho tiempo, puede claramente llevar a una pérdida de la capacidad del páncreas para producir la insulina. De esa forma, se está elevando el azúcar en sangre. Luego podemos tener un conflicto de separación. En el conflicto de separación se relaciona con el sistema nervioso, más específicamente con el sistema nervioso simpático y la liberación de la adrenalina. Este conflicto emocional surge, por ejemplo, cuando alguien muy importante para nosotros o para la persona con diabetes se aleja o fallece. Si ese conflicto se mantiene durante mucho tiempo, puede afectar, y acá presten atención, el sistema nervioso y el sistema endocrino, lo que puede conducir también a la diabetes. Otro conflicto es el de desvalorización. Este conflicto emocional se relaciona con el hígado y la liberación de la glucosa. El conflicto de desvalorización surge cuando, por ejemplo, alguien se siente menospreciado, se siente ignorado, y si ese conflicto, como todos, se mantiene durante mucho tiempo, puede afectar, vuelvo a decir, el hígado y provocar un aumento en la producción de la glucosa, lo que puede llevar nuevamente a la diabetes. Otro de los conflictos detrás de la diabetes es el miedo. Y el miedo es una emoción muy poderosa, todos lo saben, que puede afectar a diferentes órganos y también el cualquier sistema del cuerpo. En el caso de la diabetes en particular, el miedo se asocia con el páncreas y con la producción de insulina. Si una persona vive con miedo constantemente, esto puede afectar el páncreas y disminuir su capacidad para producir insulina. Así que tienen que tener en cuenta todos estos conflictos. Hay otro conflicto que es el de identidad, ¿ok? En este conflicto de identidad se relaciona, por ejemplo, con el sistema endocrino y la liberación de hormonas. Este conflicto, también emocional, surge cuando alguien, por ejemplo, no se siente a gusto consigo mismo, ya sea por su apariencia, por su orientación sexual, porque no encuentra su lugar en el mundo, por su género, y si este conflicto se mantiene durante mucho tiempo, puede afectar al sistema endocrino y así provocar justamente la aparición de la diabetes. Pasa con los niños con diabetes y para eso preparé algunas imágenes. Te voy a dar algunos ejemplos, o te voy a dar un ejemplo en particular de un niño que vive esos conflictos. Vamos a imaginar a un niño que se llama Juan. Juan, de 8 años de edad, que ha sido diagnosticado recientemente
con diabetes, por ejemplo, diabetes tipo 1, y desde que se enteró de su enfermedad o de su diagnóstico, estuvo sintiendo una gran cantidad de emociones. Imagínense un niño de 8 años, de emociones negativas, incluyendo tristeza, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos aquí algunos arquetipos. Esta es ansiedad, miedo, tristeza. Juan siempre fue un niño muy territorial, que le gusta tener su propio espacio. Sin embargo, al ser diagnosticado con diabetes, lo hace sentir como si alguien hubiese invadido su territorio. Se siente molesto, se siente enojado, se siente triste de tener que compartir algo que no quería y tener que compartir con alguien que no debería estar ahí. Además, Juan estuvo lidiando con un conflicto de separación, ¿sí? Su abuela, quien era muy importante para él, falleció hace algunos meses. Desde entonces, Juan comenzó a sentir un gran vacío en su vida por la pérdida de esa abuela. Lo afectó mucho emocionalmente. El diagnóstico de diabetes aumentó además su sensación de separación, ¿sí? Y de soledad del resto de los niños. ¿Por qué? Porque todos los niños pueden comer determinados alimentos y Juan no puede comerlos. Entonces Juan está experimentando ese conflicto también de desvalorización. Se siente diferente a los demás niños, a los demás niños de su edad. Tal vez cuando todos los niños van a un cumpleaños, él no puede disfrutar de todo lo que se come. Entonces, ¿qué pasa? Se siente ignorado, se siente menospreciado, justamente por no comer lo mismo que sus amiguitos. Y debe tener que inyectarse todos los días. Aparte, esto también le genera un sentimiento de desvalorización que puede estar afectando su hígado y aumentando también la producción de glucosa en sangre. Todos estos conflictos se trabajan con mamá y papá. Por último, también Juan puede estar experimentando otro tipo de conflicto que es el miedo. Ese conflicto de miedo es porque se preocupa mucho por su edad, porque teme que algo malo pueda pasarle de acuerdo a ese diagnóstico que le han dado, y con tantos cuidados puede estar ese miedo afectando su capacidad, la capacidad del páncreas para generar insulina, y esto puede empeorar su condición. Es importante, muy importante señalar que todos estos conflictos emocionales que viven los niños deben ser tratados en los padres. Es decir, cuando hay un niño que experimenta diabetes, ¿sí?, la manera de trabajarlo es a través de sus padres. Y esto es crucial. Es crucial que los padres y que los cuidadores estén atentos a las emociones de estos niños. Los niños no hacen más que replicar en su biología las situaciones que se están viviendo en su ambiente. Así que para poder ayudarlos a los niños y para poder lidiar con estos conflictos, debe trabajar su mamá y su papá. ¿Por qué? Porque en este caso Juan es un fractal, es un pedacito de este papá y de esta mamá, y por eso en la consulta nosotros tratamos a los padres. Al sanar los padres, sanan los niños. Todos los niños muestran los conflictos de los papás, los conflictos de los adultos. Así que recuerden que detrás de toda enfermedad hay una emoción que debe ser trabajada, que debe ser liberada para que puedan sanar. Los esperamos y espero que puedan consultar con un terapeuta en descodificación arquetipal, que a través de estas imágenes vamos a descubrir cuáles son las imágenes internas de los niños. También puede venir el niño a consulta acompañado con sus padres para que ellos mismos puedan expresar a través de imágenes qué es lo que les está sucediendo. Nos vemos pronto. Chau, chau.